Les decía yo, el proyecto que nos toca trabajar para el día de hoy, precisamente el día el día viernes concluimos justamente el ciclo de 260 Tonalty, de 260 días. Aclararles también que no siempre va a ser en este mes, ¿no? Va cambiando porque es una ciclicidad que tenemos, ¿no? Entonces, el día viernes a las 6:45 se inició con la energía justamente de Cecipactli, ¿no? De una nueva trecena, de una nueva veintena. Para mí es muy importante, les decía yo, este nuevo ciclo, que le llamamos también en náhuatl Yanquic, la palabra Yanquic como nuevo, ¿no? Como algo nuevo, Yanquic. El náhuatl Yanquic es nuevo. Tonal, Powali, tonal, energías o días, ¿no? Recuerden que tonali es la luz que emana cada uno de las energías, cada uno de los tonaltin. Por ejemplo, el día Cecipactli, que fue el día viernes, inició, ayer estuvimos con Cecipactli hasta en la tarde, ¿verdad? A las 6:45 inició Seyeyecatl y hoy terminamos precisamente a las 6:45 con Omeyeyecat y ahorita estamos en la energía de Yeyi Kali, ¿no? Entonces, por eso decimos tonal, la energía que emana el día de hoy, la casa. ¿No? Esa es la energía que está emanando, la energía que está vibrando, la energía que está trabajándose, vibrando el día de hoy, Yeji Kali, el número 3. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre Tonal Poali y Sempoal Tonal Ilwit, la veintena. Y justamente iniciamos una nueva veintena e iniciamos un nuevo ciclo de 260 días, 260 tonalti. ¿Ah? Iniciamos con la trecena de Cecipactli. Ahora, ¿qué tiene, podremos decir, qué tiene de especial que iniciemos este nuevo ciclo? Bueno, este 260 tonalti, vamos a hacer la gestión, vamos a gestionar. ¿Qué vamos a gestionar? Ahora, mucho más conscientes con lo que tenemos, en el vientre de nuestra mamá, que tardamos nosotros 9 meses, ¿verdad? Nos formamos nosotros, ¿verdad? Y esa alusión le vamos a hacer nosotros ahorita. El día viernes vamos a suponer, vamos a hacer esta analogía que nos concibieron a nosotros, ¿no? En estos 260 días vamos a estudiar, vamos a planear, vamos a capacitarnos para que como en el mes de junio del año 2025 estaríamos naciendo ya nosotros, ¿no? Estos es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Aproximadamente en el mes de junio terminamos este ciclo de 260 días. En este ciclo de 260 días vamos a estudiar las trecenas. Así como venimos nosotros ahorita leyendo las trecenas, tenemos que ir estudiando y caminando sobre las trecenas. ¿Sí? Bien. Ahora, el grupo de trecenas, ¿no? Así como se llama, el grupo, el equipo de trecenas, como están aquí, miren, de 13 días, tienen regentes, tienen regentes. Pero también tiene, cada uno de los días también tiene el tonal y su regente, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a entender la mecánica del tiempo.
Y este curso, yo le llamo así, este curso de 260 días, lo vamos a vivir todos los días. Esperemos que no nos falle el internet. Estamos ya previendo, ya adquirimos el equipo, solo falta que llegue, bueno, ya lo pagamos, falta que llegue, lo instalen, este internet satelital para que no nos falle tanto, ¿no? Este es como alámbrica, algo así, de fibra óptica, pero pues no nos funciona mucho. Y este internet satelital, pues ya lo conseguimos, esperemos que entre hoy y mañana ya llegue y lo pueda venir a configurar un ingeniero, sistemas, y de ahí trabajar con eso. Mi finalidad también es eso, hermanito, de que podamos tener el equipo, ¿no? Para trabajar y no fallarles también a ustedes con este tipo de situaciones, a menos que la luz nos falle, ahí tendríamos que ver también con nuestro panel, nuestro panel solar, de ir previendo de que caminemos realmente en este sendero, ¿no? Bien, les decía yo, van a ser de 260 días. ¿Qué vamos a aprender, hermanitos? Vamos a aprender a leer el día, como si fuera ese pronóstico. ¿Qué nos depara el día de hoy? ¿No? ¿Con qué energías vamos a vibrar? Si el día de hoy es Ceci Pactli, bueno, hoy voy a vibrar, les voy a explicar más adelantito, ¿no? Y también les voy a ir enviando los videos, ahorita ya les debo 3 videos, donde les explique de Ceci Pactli, Omi Yeyekat y Yeikali. Y de aquí en adelante vamos a seguir avanzando, ¿sí? Bien, hermanitos, entonces vamos a iniciar con el tonal Powali, la cuenta de las energías, ¿verdad? Muy bien. En esta trecena, hermanitos, que ya iniciamos el día viernes en la tarde, es la primera trecena, se llama Sesipactli, y en español sería uno cocodrilo. En este trecena vamos a analizarlos. Es un tiempo que nos mueve a emprender proyectos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía? Tengan listos sus proyectos, hermanitos. Tengan listos. Pero ¿qué tipo de proyectos? En mi proyecto personal, ¿cuál sería mi proyecto personal? Bueno, yo les pongo el ejemplo mío. Conocerme mejor a mí mismo, autogestionarme a mí mismo, pero sobre todo, controlar mis emociones. En otros tiempos, no había luz, no había internet, yo estaría desesperado diciendo, bueno, leperadas, cosas groseras. ¿Por qué se fue la luz? En este tiempo dije, fluye ya, tranquilo, tiene que pasar las cosas. Todo esto tenía que suceder y así debe de ser. Todo es perfecto, no te preocupes, disfruta. Pero ¿cómo voy a disfrutar viendo que se está destruyendo? Bueno, eso me va a dar un aprendizaje. Como les decía, vamos a aprender de todo, como decimos, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Todo eso nos debe de enseñar cuando vemos con la óptica de aprender. Observa, calla ya, ¿no? Porque si nosotros lo vemos con otra óptica, pues sí, hermanito, es un desastre. ¿Pero por qué un desastre? Queríamos agua. Sí, pero no tan en abundancia. Bueno, así es en la vida. A veces hay mucho y a veces nada. Pues adáptate, eres agua, ¿no? Bueno, vamos a emprender proyectos. Yo sé que ustedes tienen sus propios proyectos, hermanitos. Este es el tiempo, justo este. Este es el momento. Esta es la trecena que debemos de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Bueno, pues yo quiero entender mejor el tonal Poali. Adelante. No, pues yo quiero una mejor relación con los que me rodean. Adelante. Es que, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajar. ¿Y cómo le van a hacer? ¿O cómo le vamos a hacer? Digo yo, le vamos a hacer. Justo eso es lo que yo quiero, hermanito. Justo eso es hacerles también partícipes, invitarles que vamos a trabajar justamente en esta mecánica del tiempo. Son engranes que giran y van hacia un mismo objetivo. Hacer un repaso
de nuestra salud física. Pues ver cómo estamos, ¿no? Físicamente. Y a nutrir, vamos a nutrir nuestro aspecto físico y dejarnos nutrir, ¿entiendes? Vamos a nutrirlo. ¿Cómo? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro alimento, hay que dejarlo que nos nutra. Vamos a nutrirnos y también dejarnos que nos nutran. ¿Cómo? Alguien nos puede enseñar. Recuerden que tenemos proyectos, ¿eh? Alguien nos va a ayudar a justamente a nutrir nuestra mente, nuestras emociones, a caminar. Yo me comprometo a nutrirlos con el tonal Poali, con la filosofía, y va a ir incluido la filosofía, los números, las energías. Justamente me decía una hermanita, oiga, maestro, no nos han mandado lo de las energías, ¿sí? Deme la oportunidad, yo se los envío, ¿no? ¿Qué es la Tlazoteotl? ¿Qué es la Tlazoteotl? ¿Y cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria? ¿Sí? Vamos a dejarnos nutrir, hermanitos, desde las situaciones que vivamos, desde, si queremos verlo como problemas, ¿no? Dejémonos nutrir por ellos. No le veamos el lado negativo, también hay que verle el lado positivo, ¿sí? Decía un hermanito, oye, ¿cómo vas a creer, pues, que a mí me abandonaron? Me abandonó mi esposa con mis hijos y ¿tú crees que voy a aprender de eso? Sí, mi hermano. Vas a aprender a valorar a ellos. Posiblemente también es culpable. Ahorita tú te defiendes, ¿no? Que la culpa lo tuvo la mujer, la culpa lo tuvieron mis hijos. Eso tú. Pero falta la opinión de ella. Igual tú eres el que estaba fallando. O decimos, es que mi jefe es un malvado, me despidió del trabajo. No, ve el lado positivo, quizá vas a encontrar otro trabajo mejor que este, ¿no? Entonces, por eso dice, hay que dejarnos nutrir por todo y dejarnos nutrir. Como el Padre y Madre existencial divino nos nutre, ¿no? Nos nutren todas las energías, la lluvia, el sol, todo. Solo hay que entenderlo con esa mentalidad, ¿sí? No, pues ¿cómo crees que le voy a agradecer me defraudó tal persona? Aprende a no confiar siempre en las personas. Aprende de eso. Agradecele que te defraudó, porque ahora ya no vas a ser tan confiado. Vas a ser más meticuloso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? No, no le lances maldiciones, no. Porque recuerda, escupes y se te regresa. No, tranquilo. No, que es que perdónalo. Pues sí, por salud mental y emocional. Esta trecena nos llama a ser generosos y abiertos para recibir los dones de la vida. Oigan bien, nos llama a ser generosos y abiertos a recibir los dones de la vida. Démosle la vida lo que queremos que nos dé, ¿no? Por eso dice, hay que ser generosos con la vida. ¿Y qué es la vida? Con nosotros, con lo que nos rodee, pero también estemos abiertos a recibir. Es que no, ¿cómo crees que tú me vas a dar? Yo veo que casi no tienes. No, no, no. Con amor lo recibo lo que tú me des, ¿no? Y a veces no tan solo es material, hermanitos, es en afecto, ¿sí? En comprensión, en empatía. Y es lo que nos cuesta mucho a veces. No, me dice que me ama, que es mi hermano, que quiere algo conmigo. No, 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 no se trata de eso. ¿Por qué? Porque si a lo mejor estamos quizá mentalizando algo que no lo es, ¿verdad? No estamos acostumbrados a que alguien que nos diga, se te ama, se te respeta y se te honra, hermanito. Te quiero mucho. Eso no, es una emoción, ¿verdad? Que te lo diga. Quizá no estás acostumbrado porque siempre te han dicho que tú eres esto, que todo lo negativo. Pero también hay que aceptar eso, hermanito, ¿no? No hay que resistirnos a lo que nos corresponde.
Esta trecena, su orientación es Tlahuiztlampa o Tlacopa, rumbo este u oriente, el rumbo de Quetzalcóatl. Generemos ese conocimiento, ese amor, esa empatía, ¿no? Su regente Tonacatecutli, Tonacacihuatl, que es la energía femenina y la energía masculina. Estos dos que viven en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en todos los ámbitos de nuestra vida, que nos ayuden a generar un nuevo bebé. ¿Cuál sería ese bebé? Pues nuestro proyecto, ¿no? A lo mejor en este 260 días me mentalizo, bueno, voy a aprender tonal cual y voy a hacer tonales, ¿no? Yo como les digo, yo no quiero todo el trabajo para mí, hermano. Yo quiero que ustedes aprendan a hacer tonal. Yo quiero que donde están ustedes también empiecen a hacer tonal, a promover este conocimiento, ¿no? Yo no pretendo, como algunos dicen, es la vaca sagrada el que lo sabe todo. No, hermanito, no. Yo quiero que todos aprendamos. Yo quiero tejer estas redes, ¿sí? Tal vez algún día me digan, ¿saben qué? En Nueva York el hermanito Pedro está haciendo tonal. El hermanito Vic en Denver, ¿verdad? El hermanito Sajit en Tennessee, ¿no? O el hermanito Fabián, que está en Japón, también está haciendo tonales allá con los hermanitos. Y qué bueno que todo el mundo comprenda que la sabiduría de nuestros abuelos es para la vida y es para todos, no para solo un determinado grupo de gente, ¿verdad? Que seamos esa luz amarilla, la luz y calor de nuestro gran Tonatiuh, ¿verdad? Siendo nosotros Quetzalcóatl. Que nuestra energía femenina, amorosa, cariñosa y empática, lo empoderemos. Que también nuestra energía masculina de guerrero, luchador, cazador, valiente, también lo alimentemos. Tanto las hermanitas como nosotros los hermanitos. Y podamos trabajar, ¿sí? Entonces, en esta trecena nos invita a eso, a ver, a verificar qué tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué es lo que nos está inculcando? ¿Qué es lo que nos está haciendo creer y crear? Chequemos, miren, él es Tonacatecutli, es el señor del sustento, ¿sí? Y es el señor sol. La energía masculina es el señor sol. Y la energía femenina es la señora tierra. ¿O acaso no él con el sol calienta la tierrita? Claro que participan otras energías para crear una nueva vida. Y chequen, ¿se acuerdan que en una clase platicábamos de este tipo de morralito? ¿Sí? Se dice que es una llave. Es una llave, es un portal a la creación. Muy recientemente platicamos de los portales. En este morralito se resguarda el conocimiento ancestral tan antiguo para acceder a estos portales. ¿Sí? Mm, Tal vez estemos pensando en portales como una puerta y acuérdense, los portales de la mente, los portales de las emociones, el portal de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Primero, conocerme a mí mismo. ¿Qué tan poderoso soy? ¿Qué tan generoso soy? ¿Qué tan disciplinado soy? ¿No? Miren, por eso Tonacatecutli nos enseña esto, nos dice con la mano derecha, esta es la llave del sustento. Aquí están, miren, las hojitas del sustento. Pero para eso te dice que de manera espiritual y material tiene dos lesnas. Una lesna de hueso de ocelot, que representa Tezcatlipoca, una lesna de maguey, que representa a Mayagüez y Pastecas,
Pastecatl como la energía de la medicina masculina, Mayahuel como la energía de la medicina femenina, ¿no? Dice, claro, tú podrás, pero necesitas lo que decimos, Lesna, para pincharnos de nuestra piel, sí, pero también representa el autosacrificio, la disciplina. La disciplina duele, hermanitos, créanme, ¿no? Si yo me levantaba a las 6 de la mañana, ahora me levanto a las 4 de la mañana, claro que me va a doler, me va a cansar más, pero mi cuerpo lo tengo que disciplinar. ¿Por qué? Porque quiero la llave del sustento. Ojo, sustento no tan solo en el alimento, recuerde, el sustento intelectual. Claro, quiero saber más, órale a leer, quiero saber más, observo lo que hago, ¿verdad? Para encontrar mi tilistli. Quiero amar más, quiero vivir armonizado, bueno, pues voy a tener que disciplinarme promoviendo la empatía, el amor, la honradez, la lealtad. La lealtad a quién? Primero a ti mismo, a nosotros mismos. La lealtad a mis proyectos. Tengo 3 o 2 proyectos. Bueno, voy a ser leal a mi proyecto, ¿verdad? Si digo, pues necesito apostarle a mi proyecto, como decimos. ¿Cómo? Si en este proyecto yo me pongo a dibujar, voy a tener que comprar mis plumas, mi pintura para pintar mi amoshli, ¿verdad? Porque es el trabajo que vamos a ir haciendo. No si quiero trabajar con la medicina espiritual. Bueno, hay que comprar libros, hay que comprar materiales y eso, pues sí, hay que invertirle, ¿no? Justo esto, hermanitos. Miren, la serpiente está señalando al Cali, a la casa. ¿Y quién es la casa? Cada uno de nosotros, los 23 que estamos en la clase, somos nosotros esa casa. Y vean, una casa y con una buena estructura, chequen las raíces, miren, ahí tiene esta parte, la colita del ocelo, una casa con raíces bien estructuradas. Y chequenme acá arriba, en la cabecita, ¿no? Tiene esa energía de Tezcatlipoca y Mictlantecutli. Nos habla de una conciencia, nos habla de que de una introspección hacia nosotros. ¿En qué somos buenos, hermanitos? ¿Sí? Nadie, nadie, ninguno de nosotros es inútil, no es cierto. Todos somos buenos en algo, ¿sí? A veces nos han dicho, y es el peor error que comete la educación. El niño no sabe matemáticas, pero para la oratoria es bueno, se desenvuelve, pero en matemáticas no sabe multiplicar, decimos, hay que meterlo en un curso de matemáticas. No, hay que meterlo en un curso de oratoria. Es bueno para ser líder, para comunicar. Bueno, pues hay que apoyarlo en lo que es bueno. Las matemáticas sí los va a aprender por la necesidad que tiene, pero lo suyo es la oratoria. O a lo mejor ni la oratoria, ni la lectura, ni las matemáticas, pero es bueno para el fútbol. Pues hay que apoyarlo en eso. Es bueno para el dibujo. Ahí está un tracuilo. ¿Por qué no? ¿Verdad? Es irlo encauzando. Justamente lo que nos dice aquí. Hacer esa introspección. ¿En qué soy bueno? Si yo siento que no soy tan bueno en ciertas cosas, ¿por qué tengo que aferrarme? ¿Por qué no potencializo mis cualidades? Nadie es perfecto, hermanito. Nadie, ¿verdad? Todos vamos aprendiendo sobre el camino. Y es lo que nos dice esta casita bien fortalecida. Y es lo que nos pide aquí. La llave para que sea una casa con sustento, es ese trabajo. Ahora bien, tenemos que hacer esta ceremonia que están haciendo estos dos individuos, pero con nosotros mismos, ¿sí?
Si se dan cuenta, miren, estas energías son jóvenes, ¿no? Y están transmitiendo la energía a través de la boca. ¿Y no es necesario nuestra palabra? Claro, vamos a transmitir nuestra sabiduría, nuestra comunicación. Yo me acuerdo muy bien en la clase que tuvimos, cuando vimos los proyectos, y varios dijeron, y yo los tengo anotados. Dicen los hermanitos, oye, oiga maestro, yo puedo dar este curso, yo puedo estar este taller. Ahí está el conocimiento. No tan solo yo cuento con conocimiento, no. Ustedes cuentan con mucho conocimiento. Y es lo que nos dice aquí, mire. Hacer una introspección de manera interna, de manera espiritual, teniendo en cuenta nuestro corazoncito, nuestras emociones. Esto nos va a costar esa disciplina de trabajo, pero ese fuego del malinal y de la medicina nos va a ayudar, ¿verdad? Por eso, si se dan cuenta, miren cómo le agarra la mano y no lo suelta, le dice, venga, se para, ¿no? Aquí yo te doy conocimiento. Justamente es lo que nos dice. Todos nosotros nos podemos apoyar con el conocimiento que contemos. Por eso nos habla de emprender proyectos. Por eso la serpiente nos está señalando la casita. Dice, vamos, puedes cambiar, ¿sí? Si en este ciclo que terminó de 260 días no lograste disciplinarte en algún ámbito de tu vida, lo puedes hacer. Nada es estático, todo está en movimiento. Y tan importante que es la mariposa, hermanitos, que está en el tonal machillo, bueno, que no se ve, en este tonal machillo. Denme un minuto, lo voy a bajar para que tengamos presente que este cambio debe de haber. Aquí en el tonal machillo, en este mal llamado le llaman calendario azteca. Aquí está la mariposa. Aquí están tres energías. Tlaltecutli, el señor tierra, está el águila, está la mariposa y representa el Olin. Este es el Olin. La mariposa representa el Olin. Todo está en movimiento, ¿sí? Y esta parte es muy hermosa, conocer el tonal machillo, todo lo que contiene, es una historia, es un movimiento que nos dice que nada es estático. La mariposa sufre su transformación, al igual que el águila. Recuerden, el águila cambia. Por eso entonces, ¿por qué nosotros nos detenemos o nos obstaculizamos a nosotros mismos? El día de hoy leía yo la lectura de un tonal de una hermanita. Y justamente su energía es eso, el movimiento, siempre estar en constante trabajo que le toca hacer, ¿no? Hermanitos, en esta trecena de Ceci Pactli, no olvidemos, ¿verdad? Que en este Ceci Pactli, el Teotlapalehuisque es de Tonacatecuti Tonacasihuat. Nosotros somos los creadores de esta energía. Son, hermanitos, vamos a aprender que son 20 trecenas. Son 20. Son 20 trecenas. Estas 20 trecenas es el equivalente a 260 días. ¿Sí? Hoy estamos viendo la trecena de Cecipac. Y así vamos a ir avanzando. ¿Sí? Estamos en el Tonal Poali trabajando con los señores del día. Ya estamos en el señor del día número 8. Terminando los señores del día, vamos a trabajar justamente las trecenas. Después de las trecenas estudiamos las veintenas.
Después de las veintenas, vamos a estudiar los rumbos. Sí, esto no, es es un nivel en el que nosotros ya vamos a ir leyendo precisamente los amochti, ¿no? Bien, hermanito. En este 260 días, Tonalti, vamos a trabajar justamente con 4 rumbos. Este es el primer rumbo, miren. Aquí estamos. Sesipactli, uno cocodrilo. Hoy estamos aquí en Yeyi, Cali, ¿no? Yeyi, Cali, 3 casas. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. La trecena es Sesipactli, pero tiene energías. Miren, tiene energías. Y esta energía de arriba, por lo general, son energías del día. Y las energías de abajo son las energías de la noche. Y quiere decir que nos dice qué podemos hacer en el día y qué podemos hacer en la noche. ¿Sí? Recuerden que está en la noche, cuando nosotros soñamos, cuando nosotros viajamos a Mictlampa, podemos volar, podemos caminar sobre el agua. Todo es posible si nosotros lo creemos. ¿Sí? Ahora bien, algo muy importante es vivir en estos dos mundos. Importantísimo. Claro que sí. En este rumbo tenemos, miren, 5 trecenas. Sesipactli, Seacatl, Secoatl, Seoli, Seat. Todos estos trecenas son del rumbo Tlahuitzlampa. Estos días, estos 5 tonaltis son del rumbo Tlahuizlampa. Eso no lo tenemos que aprender, hermanitos. Estos 5 días, Macuil y Tonalti, son del rumbo de Mictlampa, el rumbo de norte. Itzcuintli, Tecpatl, Miquistli, Ocelot y Yehyecat. Son del rumbo Mictlampa. Hay que aprendérnoslo eso. Es una mecánica que va repitiéndose. Osomatli, Kiawitl, Mazatl, Cuautli y Cajli es del rumbo Sigua-Tlampa, la energía femenina. Esos 5 tonalti son de ese rumbo. Malinali, Xochitl, Tochtli, Coscacuautli y Cuetzpali son del rumbo sur, el rumbo Huizlampa, rumbo sur. Y chequen otra vez, Acatl, Zipactli, Atl, Olin, Coatl, rumbo Tlahuizlampa. Chequen, son los mismos, miren, son los mismos. Y aquí otra vez los mismos, diferente posición, pero son las mismas energías. Chequen. Ocelot, Yeyecat, Itzcuintli, Tecpat, Miquistli, y lo mismo aquí, miren. ¿Sí? Entonces, eso también vamos a irlo entendiendo. Por ejemplo, el día de hoy, Yeyi Cali, ¿de qué rumbo sería el Tonali Cali? ¿Alguien me lo puede decir? ¿No? Cihuatlampa, Temachtani. ¿Qué mano? La Socamati, Cihuatlampa. Es correcto, ¿no? Y mañana sería Huizlampa, el rumbo sur. Ahora bien, debemos de entender que con Cihuatlampa va el día de hoy, que empezamos a las 6:45 con Cali, vamos a desarrollar nuestra intuición, nuestra percepción, como la energía femenina con Cali. El día de hoy vamos a hacer casa, vamos a proteger a todos a los que nos rodean, pero también vamos a empoderar el regente que nos empodera con Cali. ¿Quién es el regente de Cali, hermanitos?
¿Quién es tu regente? Acuérdense. ¿No? Tepeyolotli, ¿no? El espíritu de la montaña. Ese es su regente de Cali. Ah, como ya me sé el regente de Cali, yo, ¿cómo voy a actuar como Tepeyolotli? Para este día voy a trabajar con Tepeyolotli, a hablar con el aire, ¿no? Con las plantas, con los animalitos, con la tierra, con la lluvia, con todo, ¿sí? Justamente es lo que yo quiero que vayamos entendiendo. Hoy, que es Yeye Cali, voy a trabajar con la energía de Cali, voy a hacer esa casa que emane, que yo junte a la familia, que yo junte al equipo, que yo pueda comunicarme, ¿verdad? Y además de leer esto, por ejemplo, chequen, miren, el personaje, ¿no? Es es alguien que camina con su bastón empoderado, pero también ese bastón es de color rojo, camina con la fuerza de voluntad. Además, carga un tipo de quechquemich como si fueran sus alitas. Carga justamente con esa energía de pureza. Hay que tener ese espíritu, hay que tener ese corazón puro para poderte comunicar con los animalitos, porque ellos te leen cuando estás mintiendo. Las plantas, los animales, las energías. A ellos no les puedes engañar. Ellos te perciben, te leen el aura, ¿no? Entonces, una de las cosas que aprendimos justamente en estos días, estaba platicando con un abuelito en la mano izquierda, le digo, ¿cómo puedo yo empezar a leer mucho más fácil el aura de los hermanitos? Me decía él, la mano izquierda, caliéntalo, caliéntalo. Después lo miras detenidamente, todo tu enfoque debe de estar en medio, ¿no? Es una forma, decía él. Enfócalo, no muevas, pon en blanco tu mente y verás el color. Ahora, hay otra forma. Estás viendo frente al sol en la mañana, fija tu mirada al sol y volteas. Podrás ver el color del aura de tu mano. Igual puedes empezar a ver como el humo, empiezas a ver tu mano como con mucho humito, mucho vapor, también tiene su significado, que lo podrás ir descubriéndolo. Muchos lo van a ver luego el color, muchos tendrán que hacer todo un proceso para poder trabajar, pero verlo aquí en el centro, después en esta mano, ¿no? Es un ejercicio que me decía él, que lo podemos hacer. Justamente es la disciplina, ¿no? Justamente es el de observar y de actuar de manera limpia y pura, ¿no? Pero bueno, en su momento ahorita les leeré los tonales, los tres. Ese es el rumbo de Tlahuizlampa, el rumbo oriente, por donde sale el sol. Lo vamos a vivir, lo vamos a vibrar, vamos a pasar mucho por estos días, por estos momentos, ¿no? Inclusive lo vamos a leer las mismas energías en estos 260 días con, vamos a leerlo 5 veces. Esta energía que ven acá arriba, ojalá vean mi cursor, o si no la primera que está aquí. Lo vamos a leer 5 veces. El que está aquí abajo también 5 veces. ¿Por qué? Con Zipacli lo vamos a leer. Con Acat también lo vamos a leer. Con Coat también lo vamos a leer. Con Oli también lo vamos a leer. Con At también lo vamos a leer. 5 veces. Pero no lo vamos a leer de la misma manera. ¿Por qué? Porque el que nos va a regir es el agua, ¿no? Por ejemplo, el agua es una casa bien estructurada. Entonces, ¿cómo fluyes tú como esa casa bien estructurada con tus lesnas de hueso y de maguey? ¿Cómo estás trabajando con tus disciplinas para que seas una casa justamente
bien reforzada, bien cimentada desde tus raíces. ¿Cómo estás fluyendo? Ahí está. Es una forma de ver esa casa, pero con el agua. Ahora, con el carrizo, un ejemplo, ¿no? Tú, como te estás mostrando como una casa bien fuerte, cimentada, liderando. ¿Cómo te estás esforzando tú mismo con tus autosacrificios, con tu trabajo, pero siendo un líder, sirviendo a los demás? ¿Se dan cuenta? Tiene diferente concepción y empoderamiento de acuerdo a la energía que estemos vibrando, ¿sí? Por eso, aunque pasemos por la misma energía, no va a ser la misma lectura, va a ser diferente de acuerdo al tonal que estemos viviendo, ¿no? Y claro, en nuestra vida, no, aunque sea el mismo lunes, no somos nosotros mismos, somos otro, ¿no? Y que ya ha avanzado, que ha adquirido mayor conocimiento. Bueno, aquí va a ser un poquito más rápido, ya explicamos cómo lo vamos a leer. Justamente, de Mictlampa tenemos el rumbo norte, Tlahuiztlampa, Mictlampa, ¿no? Ahora bien, vamos a girar en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿no? Las manecillas del reloj giran de izquierda a derecha, ¿no? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 otra vez. Y esto, para girar a los rumbos, es hacia el lado contrario, de derecha a izquierda. Si ves de Tlahuiztlampa, rumbo oriente, donde sale el sol. Mictlampa, a la izquierda. Mictlampa, el rumbo norte, el color blanco y negro, ¿verdad? Mictlampa está el regente, está como regente Mictlancihuatl, Mictlantecutli y Tezcatlipoca, acá en este rumbo, ¿sí? El color negro, ¿por qué? Porque es la introspección, porque es el cambio, es la transmutación en ese lugar oscuro donde nosotros estamos o vamos cuando nosotros pues dejamos este plano material existencial, ¿no? Blanco, ¿por qué? Blanco por la pureza que se está en ese proceso, nuestro cuerpo físico, espiritual, emocional y energético. Es esa parte, por eso es el color blanco. ¿Ja? Y también debemos de entender que en este rumbo decimos, bueno, ¿y dónde está mi trampa? ¿No? Bueno, físicamente, geográficamente decimos, es el rumbo norte. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser el rumbo norte y por qué no el sur? Bueno, porque geográficamente nuestros abuelos, nuestros ancestros, pues vinieron de la parte norte hacia el sur, emigrando, ¿no? Bueno, pues decimos que es el rumbo norte. Pero ahí está Mictlampa. Espiritualmente, metafóricamente y físicamente, ¿a dónde van nuestros muertitos? A la tierra. Entonces, ahí está Mictlampa también. Ahí están nuestros ancestros. Es por eso es súper importante cuando los abuelitos, ¿no? Yo he observado siempre a ellos, tienen alguna bebida, ya sea refresco, ya sea una cerveza, ya sea mezcal, ya sea tequila, lo primero que hacen es, le dan a la madrecita tierra. Y le digo, ¿pero por qué? Ah, por respeto a los abuelos que están en la tierra, por respeto a la madrecita tierra que nos provee todo esto. Primero, ella, después yo, ¿no? Por respeto a ellos. Entonces, se les sirve una copita de mezcal, primero, con su permiso, ustedes, abuelos, ancestros y ancestras, primero ustedes, con respeto hacia ustedes y después
yo me lo tomo. Al igual una bebida, ¿no? Es esa parte que nosotros debemos de ir comprendiendo al vivir, al vibrar, al conocer que no estamos solos, que estamos interconectados. Cuando nosotros vivimos en esta concepción, en respetar estos lugares sagrados, vamos a empezar a tener esa apertura. Ellos mismos nos van a ayudar a reconocer este lugar, este espacio en el que estamos nosotros. Por eso que yo les recomendaba desde la otra vez, caminen cuando puedan ustedes o cuando salgan al campo, a la montaña, ¿verdad? Quítense sus tenis, sus zapatos, sus guarachitos, caminen, caminen en la tierra, sientan cómo vibra esa tierra, pero la tierra no está solita, la tierra está en nuestros ancestros, nos cargamos de energía, nos cargamos del sol, ¿no? En la mañana carguémonos del sol, ese sol suavecito, hermoso. En la tardecita, una puesta de sol, carguémonos de energía. Es una energía muy hermosa, es una energía natural. Nos han dicho, nos han dicho los medios de comunicación que exponerte al sol te puede causar cáncer, ¿no? Es una forma es una forma de obtener energía. Si ustedes leyeron un libro que se les compartió que se llama Sobre el prana, ¿no? Que podemos consumir ese alimento que hay en el aire con el sol, con la energía del sol, nuestro cuerpo se puede alimentar. Ujú. Pero como nos han enseñado que siempre debemos de estar comiendo, 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 pues nuestro cuerpo se adapta, es agua y se adapta, ¿no? Que algunos dicen, yo voy a comer 3 veces al día, 4 veces al día. Pues creo que nuestro cuerpo no necesita tanta energía, ¿sí? Sí, todo con medida, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, esa es la parte del rumbo norte y también lo vamos a vivir, lo vamos a vibrar. Ahorita estamos en el rumbo de Tlahuizlampa. Hasta de tarea les voy a dejar precisamente eso, cargarnos de energía de Tlahuizlampa en estos 13 días. Saludemos al sol, como siempre les decía, a mediodía, disfrutarlo al sol, alimentarnos del sol, ¿sí? Algunos, ujú, sí, nos dice que algunos de los hermanitos podemos decir nosotros, justamente, el trabajo que necesitamos nosotros, ¿sí? Nos dice el hermanito, justamente hasta Yeyekat, y no en todas las energías tienen como que un pasito, un piecito, una marca de un piecito hacia arriba o hacia adelante, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, el de Tecpat, el piecito es hacia adelante, y el de Cuespali, el piecito es hacia arriba, ¿no? Que mañana vibraríamos con Cuespalin a partir de las 6:45 de la tarde, mañana lunes. ¿Qué simboliza el piecito? Dice el hermanito. Y chequen, ¿qué pie es? ¿El izquierdo o, o el pie derecho? También de Mikisli, chequen, ¿no? Cuando es hacia arriba, recuerden, es algo elevado a lo espiritual. En este caso, no todos los Miquistli, todos los signos de Miquistli tienen un piecito. Miren, este no tiene y este sí tiene. Ah, afortunados los que nacen en esta parte. ¿Qué quiere decir la parte a lo elevado, a lo espiritual, a lo intangible? Tienen esa cualidad de conectarse.
Y Tecpatl, el piecito hacia adelante, el pie derecho también, ¿no? El caminar en el sendero, de que tú como Tecpatl, o en ese día como Tecpatl, vayas cortando, obteniendo esa información que ese día es mucho más propicio que tú puedas visualizar con el cuchillo de pedernal como antorcha, como lámpara, tu camino hacia dónde vas a ir. Al igual que ese día Miquisli, tú puedes intencionar a lo espiritual, a lo intangible. Ese día es propicio para que tú puedas trabajar en una, en una conexión con la tercera dimensión. ¿Qué es la tercera? Perdón, la cuarta dimensión. La parte intangible en donde tú puedes crear, aterrizarlo y creer y hacerlo. ¿Sí? Es muy hermoso ir viendo, por ejemplo, que el día de mañana que vamos a leer el de Cuespali, cómo, cómo trabajar con el huevo escoyotl. Acuérdense el huevo escoyotl, el coyotito sabio. Ser más astutos con el trabajo interno y externo, ¿no? Cihuatlampa. Empezamos con oriente, norte, poniente. El de Cihuatlampa, la energía femenina. Rumbo poniente, color rojo, de la fuerza también. La fuerza de las mujeres. Toda esa fuerza interna que tienen las mujeres, lo tiene la y el shipetote. Shipetote quiere decir el cambio de piel de las personas, ¿sí? Al decir persona no estamos especificando, nomás los hombres pueden, las mujeres no. Las personas, hombres y mujeres, ¿sí? Podemos desarrollar esa cualidad, el de trabajar en armonía, tanto para las mujeres como para los hombres. Cambiar, cambiar con amor, que tiene Tlazolteo, la energía del amor, con Mayagüel, la pasión de cambiar nuestro ser, nuestra energía, ¿sí? Todos estos, a mí me encanta esta imagen, por ejemplo, que está aquí, miren, ¿no? Como la casa no tiene cabeza. Chequen, la casa no tiene cabeza, pero está como partido en dos. Por un hacha, matepostli, el hacha matepostli, están de color rojo, como la fuerza de voluntad, y dentro de esta hacha tiene abajito un corazón que dice, haz el cambio en tu mente, en tu cuerpo, pero con la justicia de tu corazón que emana esa justicia, que necesita ese cambio. ¿Por qué? La mano representa el guerrero, y somos cada uno de nosotros que estamos reunidos el día de hoy. Somos unos guerreros de la vida, del cambio. Claro, tenemos que creérnoslo nosotros, pero un guerrero no como ese guerrero que tenemos esa concepción que va y conquista y mata y no, 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 que conquista a su otro yo. La batalla, la guerra florida más difícil que nosotros podemos enfrentarnos es vencer nuestro otro yo. Es lo más difícil, ¿sí? Al otro lo podemos vencer con artimañas, con lo que querramos, pero a nuestro otro yo, ¿sí? Nos habla de eso, ¿no? De ser el cambio con el corazón. Y lo vamos a ir leyendo todas esas energías, ¿sí? Esperemos que el gran dador de vida, el gran misterio, como algunos le llamamos, pues nos permita llegar a esto. Y si no, pues en el camino nos quedamos, no nos vamos a estar ahí pensando que no vamos a poder, ¿no? Ahora bien,
Huizlampa, el rumbo sur, ¿no? El rumbo sur. Es el color azul, el color verde. ¿Por qué el color azul? El color verde del huitzilin, del colibrí, de Huitzilopochtli. El color azul de Tlaloc, de Chalchihuitlicue. El fluir de las aguas, de la disciplina de las aguas, del río de Chalchihuitlicue, de las aguas terrestres. Pero también la disciplina de Tlaloc. Los dos están en el rumbo sur y la fuerza de voluntad. Witz, la palabra witz viene de la palabra witzli, de espinas. ¿Y no acaso es que la disciplina lastima como las espinas? ¿Ah? Algunos le ponen como esta concepción, no, pues es que Huizlampa es el rumbo de las estrellas. Mm, puede ser, pero es más como el de las espinas, la de la disciplina, del dolor que tienes que enfrentarte precisamente a ese dolor, ¿no? Ahora, hay algo importante, hermanitos. No sé, ojalá también lo puedan observar ustedes, les dejo de tarea esta imagen, este personaje. Y es lo que yo le platicaba a un abuelo. Le digo, tiene sus antenitas. Dice, sí, ¿crees que son antenitas? ¿Y para qué te servirían, como dices tú, como esas antenitas? Es como las antenitas de la hormiguita. ¿Para qué sirven esas antenitas de la hormiguita? Le digo, para comunicarse. Ajá. ¿Para qué más? Para mandar y recibir información. Sí. Y es lo que ¿crees que es lo que nos está diciendo? Pues sí, ¿no? Porque mira, está Malinal, la medicina, enviar medicina. Hagamos este ejercicio de piensen en una persona y piensen qué es lo que le darían, sin decirle, a- antes de acostarnos el día de hoy. Yo lo he intentado así y muchos de los hermanitos me han dicho, oiga, maestro, yo lo soñé a usted, que estábamos ahí. Sí, porque ha sido una de las intenciones que yo he hecho. Pienso en la persona y al momento de pensarlo, tú estás enviando ya una información. Tú te estás uniendo a esa persona con el pensamiento. Y esas son justamente esas antenitas. Envías, envías, lo tienes acá en el pensamiento de esa persona y tú le envías esa vibración en esas ondas que son invisibles. Pero viaja esa información. Inténtenlo esta noche. Piensen en la persona con quien quisieran soñar y cómo lo soñarían. ¿Se puede? Sí. El Tonalamas nos lo dice. El Tonalamas, si se dan cuenta, dice que es una ceremonia, dice que es un sustento para Malinali, para Xochitl. ¿Ah? Hagan el ejercicio de que están aquí en su altarcito, intencionando, intencionando y dice, le mando una sonrisa a tal persona. ¿Le llega? Sí le llega, hermano. Y abajo, ¿a quién creen que está aquí abajito? Al tecolotito. ¿Ah? Todo esto vamos a irlo estudiando. Y no tan solo ahorita, que en estos 260 días, no. Vamos a estudiarlo toda una vida. Imagínense cuánta sabiduría, cuánto conocimiento. ¿Sí? Bueno, estos son los cuatro rumbos, hermanitos. Este proyecto de trabajo que les traigo yo. Y justamente les digo, 260 días como cuando iniciamos, proyecto de trabajo en el nuevo ciclo de trabajo con el Tonal Coal. Este es un curso, hermanitos.
algunos le llaman asíncrona, de que pues yo grabo el videíto, video corto, ya tenemos las herramientas. Gracias al hermanito Miguel Ángel, tenemos ya las herramientas para trabajarlo, para hacerlo de mejor calidad y enviárselos a ustedes. Y uno de los grandes favores que les voy a pedir a ustedes, yo sé que ya les he pedido muchas cosas a ustedes, muchísimo, ya les debo yo muchísimo, hermanitos. Lo que sí les voy a pedir es que pudiéramos esta información día a día compartirles con los que creamos que lo necesitan, ¿sí? Que nosotros en esta vida no estamos solos, estamos unidos a una energía sagrada que nos empodera, que nos rige, ¿sí? Si nuestro otro yo, nuestro Yahweh, no nos acompaña, por ejemplo, el día de hoy nos acompaña Huevo el Coyote. Actuemos como el coyotito sabio, aprendamos como el coyotito sabio, pero también disfrutemos de la danza del coyotito sabio. También disfrutemos de la alegría de ese coyotito astuto, intuitivo, perceptivo, ¿sí? Curso, proyecto tonal y lectura de cada tonal y con las dos energías que lo rigen en el ámbito nahual y tonal. El de arriba es tonal, el de abajo es nahual. Te dice cómo va a actuar tu nahual, tu energía interna, tu animalito. ¿Se acuerdan que su tonal tienen a un nahualito? Con los señores de la noche, con su señor de la noche en su tonal. Ahora bien, vamos, por ejemplo, el día de Ceci Patrick, que ya pasó. Vamos a disciplinar a este personaje, ¿no? Y chequen, también lleva la llave este personaje de acá. Lleva la llave para abrir en la parte espiritual, para disciplinarnos con, aquí miren, chequen en su cabeza de este personaje, pintado todo de negro, tiene un lesna de hueso y uno de maguey. Vamos a disciplinar nuestra mente. En su mano lleva igual uno de lesna de maguey y uno de hueso, pero tiene florecitas. Dice, tienes que trabajar la parte intelectual, pero también la parte física, pero también la parte onírica, en donde nosotros tenemos presente ese sustento, miren, en la cabeza. Y tiene un conito. ¿Se dieron cuenta? Tiene un conito aquí. Justamente habla de eso, de que esta cabeza lo conectes como fuente de energía hacia el universo, hacia lo onírico. ¿Sí? Por eso, la gran mayoría de los teocali, de los pirámides, como los conozcamos, están así, ¿no? En forma de conito hacia arriba. ¿Por qué? Porque están diseñados para recibir la energía del universo. Al mismo tiempo nos dice que nuestra cabeza debe de recibir esa energía, ese empoderamiento con la disciplina que le impregnemos. Chequen aquí el huesito de lesna de Ocelot y la lesna de maguey no tiene ninguna florecita. Hay que disciplinarlo para que pueda percibir y obtener la información desde ahí arriba. Aquí tiene en su tocadito, tiene justamente esas plumas de colores como sustento espiritual, como sustento energético. Y en la mano izquierda, justamente lleva la conexión, la llave de la conexión espiritual, la llave de los portales. ¿Sí? Y en el tonal nos habla justamente de eso, miren acá arriba. Es un personaje con
collarcito de jade, ¿sí? Nos dice que nuestro oído con nuestra boca lo debemos de conectar, saber escuchar y saber hablar, ¿sí? Y justamente miren aquí en la parte de la orejita, tiene esa marca que nos dice que debemos de saber escuchar, no nada más oír, escuchar y entender y comprender, ¿sí? Y debemos de actuar con esa actitud juvenil, chequen su copetito, ¿no? Esa actitud de joven, de niño, de perceptivo, pero estar conscientes que para forjar todo eso tenemos que disciplinarnos, ¿verdad? Entonces, esa es la vida que nos toca hacer. Pintar un carrizo por cada tonal serían 260 carricitos. En mi caso, en el mes de junio, que terminemos esto, yo tendré mis 260 carricitos. Y eso es lo que voy a presentar en la ceremonia que nos reunamos, porque nos vamos a reunir, hermanitos. Espero que vayan planeando ustedes, ¿verdad? De reunirnos al terminar estos 260 tonalti. Yo sé que muchos están pues lejos, pero los que estemos cerca, vamos a ir viendo, vamos a evaluarnos qué tanto hemos logrado. Es importante. No, con esto les quiero decir, pues lo vamos a hacer en México, lo vamos a hacer en Guerrero. No, todos vamos a decidir para ese día, ¿sí? Pero la intención es que podamos reunirnos y decir, esto es lo que he logrado, esto es lo que estoy haciendo y seguiré haciendo. Y compartir en un círculo, ¿sí? En un círculo de trabajo. Con videos explicar los tonal. Que les decía, vamos a ir haciendo un video por cada tonal, cortito, cortito, como me lo explicaba el hermanito Manuel, dice, es que si usted hace un video de 5, de 20 minutos, no es lo mismo, le digo, sí, porque actualmente con 3 minutos, el hermanito Víctor también me comentaba, con 1 minuto captas toda la información, pero da la información así. Y de esa manera lo vamos a hacer, videitos cortitos, ¿no? Y los vamos a guardar. Sobre todo, hay que compartirlos. En YouTube también los vamos a ir subiendo, ¿no? Que sea esa biblioteca que tengamos. Se dará la opción de vivir ese tonal. Yo les daré la opción de que hoy vivamos como el huevo escollor, les decía, como casa, seamos protectores. Conectémonos con las 4 paredes que tenemos, que son los 4 mundos cósmicos, y dámosle sabiduría. Seamos la unión, no sobreprotejamos, protejamos a los demás, ¿no? Enfocar con los Tonalti los proyectos. Este Tonali de Zipacli, un ejemplo, lo voy a enfocar a mi proyecto. ¿Cómo voy a crear mejor ese proyecto? Aprender a leer las energías y usar a nuestra favor. Es muy importante. Como los horóscopos que leen, ¿no? Eso es Sagitario, Capricornio, Tauro. Pero esto va más enfocado a nuestra vida cotidiana. Y esa es mi intención, que nosotros podamos leer las energías. Algunos van a decir, maestro, pues yo estoy empezando, no le sé mucho, sí, los entiendo perfectamente, pero qué mejor de irlo haciendo, irlo practicando poco a poquito. Decimos, Roma no se hizo en un día, se construyó por varios años, y esto es igual, vamos a aprender poco a poquito. Compartir los videos en todas las redes es importante. Es importante que nos encontremos todos nosotros los anahuacas. Como me comentaba el hermanito Chicuello Somatli, Jaime Nemo, el hermanito Vic, la hermanita Pilar y muchos hermanitos. Estamos dispersos en el mundo, pero podemos reencontrarnos. Entre más seamos
Entre más unidos estemos, resistiremos más a esta nueva colonización a través de los medios de comunicación, a través de la distorsión de la información en la educación, en la religión, en la política, en la economía. Aprender a leer las energías, adquirir el pensamiento anahuaca. ¿Qué es el pensamiento anahuaca? Entender que soy una energía sagrada. Entender que todo vibra conmigo. Entender y comprender que no estoy solo, que me rige una energía desde mi tonal y del tonal en que estoy viviendo. Empoderarnos para lograr nuestros objetivos. Si yo me conozco quién soy, pues me será más fácil caminar este sendero. Trazar las energías de los tonalty en papel. Les voy a pedir que pues consigan su papelito y ir dibujando, trazando, por ejemplo, miren este. Hacemos uno, lo vamos dibujando. Ya lo habíamos empezado a hacer, nada más que por situaciones ya no le seguimos, vamos pintando. Y les aseguro, cuando estamos pintando, vamos a ir viendo más los detallitos. Es uno de los objetivos del por qué les digo que tracen estas energías. Porque al momento de estar trazando, ¿no? Estoy trazando estoy escribiendo más bien, ¿no? Casita, y viene la idea, ¿y por qué tiene rayitas? ¿Qué significarían las rayitas? ¿Por qué tiene un conito arriba? ¿Por qué tiene como esas raícitas acá abajo? Esa es mi intención, que vibremos. Cuando nosotros empezamos a trazar y nos vamos a empezar a preguntar muchas cosas. Es opcional, ¿eh? Si ustedes lo quieren hacer, pero para los que lo quieran hacer y lo hagan, les aseguro que vamos a empezar a generar un gran millón de preguntas. ¿Y por qué así? ¿Y por qué así? ¿Y por qué tiene cuatro colmillitos y pacto? ¿Y por qué no seis? ¿Por qué no uno? ¿Por qué no dos? ¿No? Porque representa la tierra y son cuatro rumbos. Ajá, pero ¿por qué nomás la mitad de la mandíbula? ¿Y la otra dónde está? Ajá. Todo eso tenemos que, nos va a ir generando eso. Y qué bueno, porque vamos a hacer como Pilsen Tecutli. Vamos a ir curioseando al momento de estar pintando. ¿Nos va a quitar tiempo? Claro, pero créame, es un tiempo bien invertido y muy valioso, porque está en su aprendizaje. Y y si es posible, háganlo cuando hay gente, ¿no? Están dibujando. La intención es que la demás gente diga, oiga, pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo hace? Ahí está la oportunidad de explicar. Ah, esto lo hacían nuestros abuelos. Esto es de nuestros ancestros. Se le llama Amoshli. Esta es una energía que emana y empiezan a explicar. Justo es lo que queremos. Generar curiosidad. Y a lo mejor ya dibujé, ya pegué en la pared ahí, y se acercan algunos niños o algunos hermanitos. Oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué significa? ¿O qué son? ¿Qué son esos dibujitos? Luego dicen eso. ¿Por qué los haces? ¿De dónde los sacas? ¿De la mente? ¿De dónde? Ahí está lo que nosotros vamos a decir. Seguir con los ejercicios del Tonalpoali, hermanitos. No dejemos de hacerlos. Hoy, hoy estamos con Kali, los ejercicios de Kali. ¿Cómo estamos alimentando esta cabecita, este corazón, esta mente, este espíritu? Hagámoslo, ¿sí? En el curso intensivo lo hicimos y ahora lo que necesito es que ustedes lo pongamos en práctica. Por eso, el día de hoy, que llegó el internet, les mandé un documento donde dice los 20 tonality, los ejercicios, ¿no? Las frases y los ejercicios que podemos hacer nosotros. Hagámoslo, hermanitos. Eso nos va a ayudar a percibir mejor.
Desarrollar las cualidades de compartir. Compartamos. Eso es básico. Compartir. Ser generosos, ¿verdad? Pero sobre todo con nosotros. Conocer las cualidades de los números. Yo les voy a ir ayudando un poco, pero también vayamos investigando, ¿verdad? Hay un grupo donde comparten libros, no sé si se llama la biblioteca o algo así, que les envíe el enlace. Muchos se integraron y en ese espacio pues es para compartir libros digitales. Y hay un sinfín de libros digitales. Ojo, no todos los libros nos pueden servir. Recuerden, hay libros también que mandan que son de otro tipo. ¿Cómo de qué tipo? De magia negra, ¿no? Que nos han dicho, todo ese conocimiento es maldito. Recuerden, hay conocimiento que nos abre nuestras mentes. Hay que también verificar eso. Vivir en armonía con todas las cualidades. En armonía. ¿Qué cualidades? ¿El miedo será una cualidad? Sí. ¿Por qué le vamos a llamar cualidad? Porque no siempre lo que nos han dicho es algo negativo. Sí. Tiene un lado positivo a todo. Y hermanitos, el día viernes fue un día Zipacli. Aquí está, miren, Zipacli. Este le agregamos nosotros. Ustedes ya lo tienen este documento y si no lo tienen, pues se los podemos compartir de manera personal para no saturar el grupo. Pero si quieren, igual se los enviamos en el grupo. Miren, Cecipacli. Chequen el Zipacli, es el cocodrilo, este es su regente. Tonacatecutli, ese es Tonacatecutli. Y aquí están, miren, Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Entre Tonacatecutli y Tonacacihuatl están generando un nuevo ser vivo. C, el número 1, representa el inicio, el, el íntegro. También viene de la palabra C de centli, de mazorca. Una mazorca tiene muchos granitos. Es el sustento. Y justamente Tonacatecutli y Tonacacihuatl es el sustento. ¿Sí? Entonces, en este día de Cecipactli, nos habla precisamente de iniciar. Iniciamos precisamente en ese día, el día viernes, a partir de las 6:45, justamente este nuevo ciclo de 260 Tonalti, donde nosotros estamos presentando nuestro trabajo, nuestra energía, ¿verdad? En el cual de todas en todos los ámbitos, vamos a vivir en armonía. Y justamente Cecipactli, ese inicio de trecena, nos habla de trabajar con nuestra parte interna, con nuestra introspección, con nuestra parte espiritual. Por eso este personaje está pintado todo de color negro, ¿sí? Nos habla precisamente de trabajar con esa llave espiritual. También en la parte física nos dice que este trabajo disciplinado con la conexión con nuestra parte nahual, nuestra parte animal, pero también con nuestra parte de la naturaleza, ¿no? Que somos parte de la naturaleza, de conectarnos con ellos. Además de que aquí nos habla precisamente de la conexión con el universo, como ese conito que lo pone ahí arriba, ¿no? En nuestra cabecita. Pero para eso necesitamos nosotros trabajar con esa disciplina, para que ese plumaje colorido que nos pone aquí en la parte de nuestro cerebro y de nuestro columna vertebral, que es nuestro sostén, que esas plumas van a ser nuestro sostén, nuestro vibrar, pero trabajando siempre con una mente
limpia, ¿no? Pura, que vamos a tener que descartar ciertas emociones, ciertas vibras que no nos permiten caminar este sendero. Eso sería en la noche de ese papel. Pero también tenemos en el día en el cual, sin sentirnos superiores a nadie, sentarnos y autorreconocernos, fortalecernos en este inicio de trecena, de que somos unas personas íntegras, que todo esto lo vamos a forjar con disciplina y autodisciplina, ¿sí? Que van a haber situaciones externas que no podremos controlarlas, pero depende de nosotros cómo saber hacerlo desde el corazón, así como lo está haciendo, está hablando su mano, poniéndolo en el corazón, que esa disciplina, que ese trabajo arduo que nosotros hagamos, debe de emanar y hacerlo con el corazón, ¿verdad? Protegiendo siempre nuestro cuerpo y nuestra energía. Ahora bien, y al igual que aquí Tonacatecutli, Tonacasihuar nos habla de la paz, esta es la parte física que muestra el cipote. Y la otra parte de la mandíbula está dentro del agua, ¿no? Y que nos habla de eso en la parte espiritual, de lo intangible y de lo tangible, que debemos de cuidar eso, ¿no? De vivir en estos dos mundos tan hermosos, de lo tangible y de lo intangible, que tanto en el mundo espiritual, en el mundo material y energético podamos crear nuevos proyectos, nueva forma de hacer las cosas. Por muy mínima que sea, debemos de hacerle un cambio. Vamos a crear esos proyectos, como decíamos, miren aquí, que se necesita de una energía femenina y una energía masculina para poder vivir armonizados, ¿sí? Lo mismo que luz y oscuridad, lo mismo que arriba y abajo, así como nos lo muestra aquí, ¿no? Que nosotros podemos trabajarlo de esa manera, ¿sí? Bien, en el día de hoy que terminamos, antes de las 6:45 todavía estábamos vibrando con Ome, ¿verdad? Aquí está, miren, Ome, aquí está dos, Ome y Yeyekat, aquí está Yeyekat, ¿sí? Y justamente está aquí la serpiente, miren, la serpiente con las plumas aquí en su cabeza. Esta serpiente está atravesado por esta flecha de carrizo. Ujú. ¿Qué nos dice? Después de que ya creamos en forma dual, ahora debemos de trabajar en este número 2, en el OME, en el cuidar nuestra estructura física, con nuestros huesitos que lo sostienen todo nuestro cuerpo, pero también nuestra parte nahuálica espiritual, ¿no? Yeyekat, no sé si ustedes se han dado cuenta, esta es la energía, miren, de Yeyekat. Aquí en su orejita está atravesado una lesna de hueso, ¿m? De hueso de ocelo. Justamente aquí, miren, en la orejita, está atravesado. ¿Qué nos quiere decir? Que debemos también de aprender a saber escuchar el viento, porque nos trae mensaje, nos trae conocimiento, ¿sí? Aquí está Quetzalcóatl. Y si se dan cuenta, este Quetzalcóatl también tiene su conito, igual que este, que está aquí, ¿no? El conito representa el de saber percibir la sabiduría y el conocimiento. Uh-huh. Yeyekat, como viento, nos habla precisamente de ser indispensables, de ser tan humildes, ¿no? De hacer favores sin ser reconocidos a veces, no buscar el reconocimiento.
Que si nosotros decimos, yo quiero ayudar a alguien, ah, bueno, ya la ayudé, pero no voy a andar presumiendo, vean, yo la ayudé, por mí es lo que es. Si no hubiera sido por mí, ni lo hubiera logrado, es un inútil. No, no. Nos habla de eso, de cambiar esa serpiente. Que para que nosotros lleguemos a esa objetividad con la flecha, debemos de ser humildes, servir a los demás, servir desinteresadamente a veces, ¿sí? Que si te lo reconocen, qué bueno, pero que eso no te esponje como el guajolote, no, al contrario, ¿sí? Y a todo esto te puede llevar a convertirte en esa serpiente hermosa. Ujú. ¿Se acuerdan que les decía que hay una pequeña leyenda, como tipo, sí, leyenda? Se dice que la serpiente de cascabel crece a una determinada edad. Dentro de la leyenda dice que cumple 52 años y en vez de escamas, ya no le salen escamas, le salen plumas de colores. Se viste de plumas de colores, más mayoritariamente aquí en su cabecita. Le salen sus patitas, como si fuera una lagartija, ¿no? Y la leyenda dice que al momento en que va defecando, no defeca ese estiércol, sino que defeca el teocuitla, oro, ¿no? Y dicen los abuelitos, el que lo llegue a capturar esa serpiente y lo alimente, va a tener el sustento económico espiritual. Es una metáfora. Nos dice que si nosotros vivimos de manera armoniosa en estos 52 años, nos convertiremos en ese Quetzalcóatl. Por eso al cumplir los 52 años nos volvemos en huehue, porque tenemos ese conocimiento. Nuestro plumaje ha cambiado, porque esas plumas no se te dan de a gratis, no. Esas plumas las vamos adquiriendo a través de la experiencia, a través del fallo e intento, ¿no? Y es de eso nos habla, justamente de esta serpiente hermosa, ¿no? De convertirnos en eso. Cuando nosotros alcanzamos el entendimiento, la comprensión de que nosotros somos una serpiente hermosa, ya no necesitamos tanto reconocimiento, ¿sí? No nos proclamamos, no, no reservamos el conocimiento. Si no, esto es mío, no, yo no te lo enseño. No, de ninguna manera. Lo puedes hacer, lo puedes compartir. Les decía, para acechar, para hacer el acecho de Ocelo, es poner tus manos de esta manera y estás acechando, como el ocelo, paciente, para poder percibir ese portal donde tú te pongas enfrente. Hay una posición. Abres tus pies y estas manos los pones acá, en posición felina, y estás acechando. Eso te permite a conectarte con la tierra, descalzo, ¿no? Tus manos, aquí tienes tus pies, los abres y estas manos los pegas aquí a la tierra y estás acechando como ese felino, ¿sí? Tan solo esa posición te lleva a una incomodidad. Y si alguien me ve que estoy haciendo esto, pero también al momento de poner tus manos y tus pies conectándote con la tierra, estás empezando a vibrar con ese portal. Nadie más conoce los espacios que nuestra madrecita tierra, que Tlazolteo, que Coatlicue. Por eso, si tú lo empiezas a hacer, justamente esto es lo que nos muestra aquí. Si se dan cuenta, en el centro tiene un miquistli, un cráneo.
y tiene los 4 rumbos. Primero dijimos, ¿cómo vamos a ensoñar? ¿Cómo vamos a interiorizar? Ahora, hay que pedir ese conocimiento en esos 4 rumbos, hermanitos. Y nuevamente no lo recuerdo. 2 serpientes. Y también están aquí los 2 serpientes. Aquí. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Y también nos está diciendo aquí. Solo que aquí nos dice los 4 rumbos. Al igual que aquí. Miren, chequen. Estos 4 están aquí. Es el movimiento. Es el Oli. El movimiento dual. En esta pequeña imagen nos está hablando justamente de cómo nosotros podemos pedir esta sabiduría en estos 4 rumbos en forma dual, en luz y oscuridad. Aquí está, miren, el color amarillo es el color, decíamos, Tlahuiztlan. El color blanco, Mictlampa. El color rojo, Cihuatlampa. Y el color azul, Huiztlampa, el rumbo de la fuerza de voluntad. Pero ¿por qué tiene la muerte ahí? ¿Por qué tiene Miquistli? Para lograr nuestro objetivo, debemos dejar morir a ese, a ese personaje inseguro. Por eso quise decirle el ejercicio del acecho, ¿no? Abres tus piernitas y conectas con la tierra, las acechas. Deja morir a esa persona insegura. Deja morir a esa persona que está loco, mi maestro, no lo voy a hacer. ¿Qué van a decir los demás? Van a decir que me estoy volviendo loco. Que no te importe eso, hazlo. Deja morir a esa persona. ¿No? Pones al acecho y empiezas a pedir información a Huizlampa, Mictlampa, a los 4 rumbos. Pide sabiduría, pero tienes que hacerlo con esa fuerza de voluntad. Si se dan cuenta, aquí tiene un piecito y aquí tiene un piecito. ¿Eh? En el rumbo de Mictlampa, tienes que viajar ¿a dónde? Al ensueño. En el Huizlampa, ¿por qué tiene un piecito? Tienes que fluir. Tienes que disciplinarte para lograrlo. No nomás. Sí, lo quiero hacer. Y me duermo. No va a ser posible. Tenemos que hacerlo, ¿no? Y es lo que nos está diciendo aquí. ¿Sí? Chequen la serpiente aquí. Ahí está la serpiente. Las 2 serpientes. Nos dice que nosotros debemos trabajar con nuestro Quetzalcóatl y con nuestro Tezcatlipoca. Con nuestro día como luz y con este Tezcatlipoca como nuestra noche. Las 2 formas. Yeyecari. Aquí está, miren. Aquí se le tiene una ofrenda a Quetzal, al Quetzal, a este ave hermoso. Baja de arriba hacia abajo en la casa y le dan una ofrenda. Esta es nuestra casa. La parte espiritual, la parte energética, la parte hermosa va a bajar. Nosotros le vamos a dar una ofrenda. ¿Y cuál sería nuestra ofrenda? Nuestra humildad, nuestra disposición de trabajar, nuestra disposición de cambiar. Por eso nos está diciendo. ¿Se dan cuenta? Es todo un proceso que poco a poquito lo vamos a ir guiando. Al momento de entender esta sabiduría, eso me va a ayudar a qué?
a que yo pueda caminar, ¿no? A que pueda yo ir cargando esta parte pura, limpia, porque es lo que voy aprendiendo en este camino, ¿verdad? Y con mi bastón de la fuerza de voluntad que me va a guiar hacia donde tenga yo que ir. Y aquí, con una mente muy fértil, esa es la fertilidad, ¿sí? Y conectado hacia este caminar, hasta ese sendero. Si se dan cuenta, tiene todo un proceso, es un caminito que vamos haciendo. Ujú. Ya le estoy dando la ofrenda a ese que exhala, a ese espiritual a mi casa. Y que es una ofrenda con flores, una ofrenda florida. Tiene que ser así. Para que cuando yo llegue, como ahorita, ¿verdad? Ya estudié estos 4 rumbos de una forma dual, trabajarlos. En estos 4 rumbos hay información dual, ¿sí? Yo les decía, le decía a un hermanito en Tonal Powali, tiene doble función, o como le llamamos nosotros, es arma de doble filo. Es la gran responsabilidad de un Tonal Pukel. ¿Por qué? Que todo es bondad. Si yo conozco que el hermanito, la hermanita es, por ejemplo, Ocelo, y los Ocelos son muy pacientes, muy analíticos, y lo quiero de una u otra forma hacer lo que su energía se dañe, voy a ser bien impaciente, hace esto, hace el otro, y él lo está haciendo con calma, no, no, rápido, rápido. Voy a ser impaciente con él y voy a hacer lo que truene. ¿Se puede? Sí. O el águila quiere las cosas rápido y los hace bien, vamos, sin tanto pensar. Yo luego sí, piénsalo bien, lo puedo dañar, sí, conociéndole sus energías. También es esa parte. Por eso nos dice aquí que vamos caminando en ese sendero, ese camino, el Tepeyolotl, de entender la ciclicidad, miren, de la casa. Les decía yo, esta es nuestra casa y este es nuestro cuerpo. Por eso nos está diciendo aquí este personaje de todo de color rojo, bien empoderado y con copetito, y está comiendo precisamente, si se dan cuenta, como una vírgula de la palabra, pero de color oro. Lo está ingiriendo, ¿no? Ahora bien, pero lo está ingiriendo, si se dan cuenta cómo viene la palabrita, viene de afuera hacia adentro, ¿sí? Y en la parte de aquí, como el excremento, que pudiéramos decirlo de esa manera, se conecta con la luna. Habla de la ciclicidad, habla de cómo consumir la palabra de otra persona para mí. Lo que les decía, cómo voy a alimentar mi mente, mi espíritu y mi alma. Cómo fluir en este camino, en este sendero. Cómo todo está en esa ciclicidad, es lo que nos representa la luna. Recuerden que la luna tiene sus 4 ciclos, sus 4 fases de todo, que lo hace mensualmente de 8 minutos de 28 días. Que tiene esa cuenta la luna, ¿verdad? Esa percepción de ser cíclico. Y de eso nos habla, que nuestra casa lo debemos de alimentar de esa forma cíclica, que debemos de ir seleccionando lo que sí nos conviene, lo que no nos conviene. Y que si nosotros vivimos esa situación, lo que les decía hace ratito, voy a entender que es un ciclo del parte de este caminar. No, pues ahorita ya no veo ni lo mojado, sino lo tupido que me está lloviendo, sí. Pero todo eso te va a forjar
a que tú tengas una actitud, a que tú aprendas de esas situaciones, ¿no? Pero sobre todo, el regente de Tepeyolotli, de la casa, que es Tepeyolotli, nos va a enseñar a que todo esto nos ayude a comunicarnos con todo lo que nos rodea para poder mejorar nuestra alimentación y nuestra ciclicidad. ¿Y cómo vamos a ir fluyendo en el agua? Como está aquí, miren, ¿sí? De que nosotros estamos conectados con los ciclos de la luna, como casa, como cuerpo. Y eso nos debe de ir iluminando nuestra cabecita. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Muchos de nosotros llegamos a quejarnos, digo, llegamos porque yo lo he vivido. Llegamos a encontrar que, híjole, decimos, y yo en algún momento lo dije, ¿no? Antes de adentrarme nada más a esto, oye, Diosito, ¿qué te traes contra mí? O sea, todas las cosas malas me pasan a mí, o yo, ¿qué te hice? ¿No? Puede haber oscuridad, pero va a llegar la luz. Si sabes aprovechar esa oscuridad, lo gozarás en la luz. No puedes saber de maldad si no conoces la bondad. Tienes que conocer de las dos cosas. ¿Cómo vas a valorar la bondad si no conoces la maldad? ¿Cómo vas a valorar un ejemplo, una traición, un fraude, si no lo has vivido? Ah, pues sí es algo doloroso. Ahora sé lo que se siente no ser defraudado por algo. Todo eso es posible. Y es lo que nos enseña aquí, miren. Nos dice, para que suceda esto, nosotros, como guerreros, es la mano del guerrero, que se ve flaquito, el guerrero, que debe de tener un objetivo. ¿Hacia dónde tengo que ir? Pero voy a actuar con justicia, con este Macuahuitl, con este, perdón, Matepostli, ¿verdad? Pero con fuerza de voluntad. Teniendo en mi mano el objetivo, podré cambiar este cuerpo. ¿Para qué quiero cambiar este cuerpo, este mente, este corazón? Porque quiero conocer la ciclicidad. ¿Por qué? Tengo un objetivo, ¿no? Esa es la intención de la casa. Esa es la intención de esta actividad. Esa es la intención de mis pasos que estoy siguiendo. Esa es la intención del por qué estoy hoy aquí. Igual ahorita pudiera yo estar viendo una película, tomándome un cafecito con un amigo, charlando, ¿no? ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque es esto. Porque yo como guerrero necesito conocer mi sendero. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No? Ese es el objetivo, de que si yo cambio este cuerpo, este mente, este corazón, esta forma de vida, esta forma de ser, ¿qué, qué objetivo persigo? Nomás porque quiero cambiar, a lo mejor, pero yo digo que hay que tener un objetivo, ¿no? ¿Para qué? El número 3, Yeji, tienes que conocer las dos formas.
Falló el internet del Temastiani, hermanitos. A ver si regresa. Ya regresó. Vamos a esperar a ver si regresa, hermano. Ya estamos de regreso, hermanito. Bien, les decía yo, de manera en resumen, ya mañana lo grabo por videos, cada tonalidad, ir viendo esta parte de nuestro proceso. ¿A qué nos invita a trabajar, no? A la vez de ir conociendo las energías que nos empoderan. Esto es con respecto a las decenas. Con la veintena, de igual manera, el día viernes iniciamos con una nueva veintena. Recuerden que las otras dos veintenas fueron para mí súper importantes. La primera veintena de la Xochimaco, ¿verdad? Decíamos cuando florecen las flores. El de Xocotluetzi, cuando maduran los frutos, ¿no? Y en esta veintena, justamente, en el de Tlaxochimaco llegaron los hermanitos, los ancestros que eran pequeños, los niños, los difuntitos niños. En de Xocotluetzi, los difuntitos grandes, ¿no? Y justamente el día de hoy, 29, y el día de ayer, era la fiesta de San Miguel Arcángel en la religión católica. Pero, les decía yo, se presentaron las milpitas, ¿no? El lotito. A través del elotito llegan nuestros abuelos, los ancestros, los que viven ya en la tierra. Ellos fertilizaron esta masa. A partir, a partir de hoy, para los hermanos de la Huasteca veracruzana, esta parte norte de los hermanitos náhuatl, empieza la fiesta de Chantolo o Miquelhuitl, ¿no? De aquí hasta el 20, el 27, el 29, el 30, el 31 de octubre. ¿A qué voy? A que este tipo de cosas, tipo de ceremonias, festividades, la religión católica lo fue modificando a su conveniencia. Para ellos festejan el 2 de noviembre, el Día de los Fieles, ¿no? Difuntos, o de las ánimas del purgatorio. Pero es un festejo de ellos. Entonces, nuestros abuelos, ellos festejaban en esta veintena de Tlaxochimaco y Xocotluetzi. Primero los niños y luego los grandes. Y en esta veintena se festejan a los dos, los niños y los grandes. Para nosotros, este domingo en la noche ponemos nuestra ofrendita ya. Flores, agua, el agua no debe de faltar, vela, si hay una frutita, una comidita. Nuestra creencia que ya viene, le llamamos nosotros la primera vigilia, la primera visita que llega. El siguiente domingo en la noche, el siguiente domingo en la noche, el siguiente domingo en la noche, hasta el día 27 de octubre, nosotros vamos al encuentro de nuestros difuntitos. A partir del 27 los traemos y ahí ya hasta su altarcito, ya están aquí con nosotros. ¿Por qué les digo esto? Para mí es importante este punto. Porque estamos iniciando, hoy estamos iniciando con este plan y justamente ellos ya están con nosotros. Hace ratito en el grupo yo les envié una foto como puse ya los collares aquí en el altar, porque ya están con la bienvenida ellos acá con nosotros, para que ellos también sean como testigos de este trabajo que estamos emprendiendo. ¿Sí? Ahora bien, en esta veintena lo vamos a trabajar estos justamente 20 días
¿sí? La veintena se llama Ochpanilistli, de Ojtli, camino, Ochpanilistli, barrido. Ojtli, camino, barrido, es barrer. ¿A qué se refiere? Si en Tlaxochimaco florearon las flores, si en Xocotletzi maduraron las flores, ya cayeron los frutos ahorita. Ya es cuestión de barrer el camino para seguir adelante. Es un proceso agrícola. Por eso dice aquí, Sempowal Tonalilwi. Sempowal, 20. Eso es lo que conforman una veintena. 20 energías. Tonali, día o energías. ¿Ah? Son 20 energías. Ilwil, ceremonia o fiesta. Entonces, en estos 20 días, de todas las veintenas, cada día es una festividad. Cada día es un día de fiesta. ¿Sí? Entonces, Ochpanilistli, Ochpana Barrer, tiene dos concepciones. El primero, que para mí es muy importante, es la parte espiritual, sagrado. Viene la de Ochpanilistli, que es barrer, Ochpana, pan, lugar, el barrer en ese lugar. Permíteme moverlo. Ajá, barrer ese lugar. Itzli Obsidiana. ¿Qué nos dice? En la parte espiritual debemos de barrer, de quitarle todo eso que no nos permite vernos en nuestro espejo de obsidiana. ¿Sí? Recuerde que a estas alturas, los que llevamos 1 año, 2 años estudiando, ¿verdad? Ya vamos entendiendo y comprendiendo cómo, cómo nos contamina para no empoderarnos a nosotros mismos. ¿Por dónde vienen esos medios? Y estamos rodeados de ellos para contaminarnos, para perdernos en el camino. Por eso dice, ahora vamos a barrer. Ya, ya floreamos nosotros, ya maduramos, ahora vamos a vernos en nuestro espejo. ¿Y con la ayuda de quién? De nuestros ancestros. ¿Sí? Eso de manera espiritual, de manera material, de manera energética, física. El barrer de los caminos. ¿Qué hora voy a hacer? Ah, bueno, ya cayeron los frutos, ahora los barro, los junto para ver de qué esos frutos, para qué me pueden servir. Es la experiencia que hemos tenido. Al terminar estos 260 tonaltín días, ¿qué experiencia tengo ahora? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he hecho yo para poder merecerme este conocimiento que tengo? ¿No? Sí. Y ahorita estamos aquí, miren, hermanitos, en esta veintena de Ochpanilistli. Empezamos con Atlacahualo, que fue en marzo, Tlacachipewalistli, parte de marzo y abril, la otra veintena de Tosostontli, ¿verdad? La pequeña vigilia, Hueytosostontli, la gran vigilia, Toxcatl, Extacualistli, Tecuicuiltontli, Hueytecuicuiltontli, Tlaxochimaco, ¿no? Pues aquí están, miren los muertitos, los pequeños. Desde aquí está presente, ¿no? Este es los muertitos como los santos. Xocotluetzi, aquí miren las muertes grandes, que representan la imagen. Y hoy estamos aquí. Ochpanilistli estamos iniciando. ¿Sí? De ahí viene lo que es Teotlesco, Tepeilhui, Quecholi, Panquetzalistli, ¿verdad? Atemostli, Tititl y Izcali. Y ya terminamos el año, ¿no? Entonces nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veintenas todavía. ¿Mm? En el cual trabajar. Ahora, es importante, esta imagen también se los compartí en el grupo, hermanitos. Es importante ir reconociendo las imágenes, ¿verdad? Estas imágenes que representan las veintenas.
¿Por qué? Porque justamente estamos estudiando el tonal pool y necesitamos conocer toda esta iconografía, ¿verdad? Para poder hacer un tonal, ¿sí? Es importante que nosotros vayamos trabajándolo. Estos son los Nemontemi, son los 5 días de Nemontemi. Ujú. Y todo esto tenemos que trabajarlos, tenemos que saber cuál es su regente, por ejemplo, de Ochpanistli, su regente es Ilamastecutli. ¿Qué es Ilamastecutli? Señor anciana. Ya ha tenido toda una experiencia de estas veintenas, ¿no? Aquí nos habla de la fertilidad. Tlacachipewalistli, el cambio de las personas. Con todo este conocimiento que tengo, ¿cómo lo voy a poder trabajar? Y así sucesivamente. Y ahora, esta señora anciana, que es hombre y mujer, forma dual, al ser anciana, ¿qué conocimiento ha tenido hasta ahorita? ¿Por qué? Porque ya le trajeron conocimiento a los ancestros que también están en mi clan. Ha trabajado con el cambio de piel. Ha trabajado con la vigilia, de vigilar cómo estoy trabajando. ¿No? Y todo esto nos viene diciendo, tú como anciano, como anciano, ¿qué conocimiento tienes hasta ahora? ¿No? Y este conocimiento que tenemos lo vamos a empoderar, lo vamos a emplear para nuestro crecimiento espiritual, energético, en todos los ámbitos. Miren, y esto también lo debemos nosotros, no sé, imprimirlo y pegarlo ahí cerca para ir siguiendo las veintenas. Es justo eso lo que esta vez en una ceremonia me dice un hermanito. Bueno, a mí me sorprendió, no digo, pues qué bueno, ¿no? Dice, a ver, esta persona con esta fecha que nació, su energía es este y este y este. Digo, ¿y qué la sabes tú? Sí. Al final se puso de reír, no, ese maestro solamente quería verlo como, no, sí, te admiro, te respeto, ¿no? Porque es esto lo que nos debemos de memorizar con los nombres, ¿no? Por ejemplo, les decía yo aquí, está aquí Ochpanistli, el barre de los caminos, su regente y la Matecutli o acompañante, inicia el 28 de septiembre y termina el 17 de octubre. 20 días. 20 días justo lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo presente, tenemos que estar conscientes de que en estos 20 días, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Sí? Y yo sé que va a ser un poquito más de trabajo, pero lo tenemos que hacer para que aprendamos, irnos aprendiendo los regentes. Muchos ya se lo saben, sus regentes, pero algunos nos hace falta, ¿sí? Entonces, yo en un pequeño audio les voy a ir enviando Zipacli, regente, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Nos empoderan este regente con esto y con eso. Punto. Cortito, ¿no? Porque también muy extenso, a veces pues tienen su trabajo y se les dificulta estarlo escuchando, ¿sí? Es una de las tareas que tengo yo para compartirles a ustedes. Bien, y todo esto debemos de tenerlo presente, les decía yo, el trabajo. Ahora bien, dentro del conocimiento ancestral nos dice que las raíces que forman el nombre de esta veintena son de Oki, camino, Ichpanilistli, acción de barrer. Es la época en que Yeyecatl, el viento, comienza a soplar los campos esparciendo las semillas de las plantas anuales. Estamos en otoño, ¿no? Ya maduraron las semillitas, ahora este viento viene para expandir estas semillitas cuando llegue el momento nuevamente de renacer las plantas para hacer reenverdecer los campos. Los frutos ya están listos para cosecharse en las cementeras. Las mazorcas están maduras en las cañas adquiriendo un color amarillo dorado. Son sustento para innumerables hijos de la madre tierra, proporcionados por el Teo Inan,
madre de los elementos de la naturaleza. En esta veintena se ha celebrado el equinoccio de otoño, ya, y la tierra empieza nuevamente a mudar de piel que adquirió en la primavera. Ahora empieza a ser madre envejeciendo. Por eso la madrecita tierra está envejeciendo, por eso es Ilamatecutli, que cumple una etapa en su labor de proporcionar el sustento necesario. Está cumpliendo. También la gente debe iniciar un ritual de limpieza. Las calles de los poblados y los patios ceremoniales deben mantenerse limpios y en ese ritual participan todos los moradores, pues es limpieza y depuración social que se lleva a cabo. La veintena era conocida también como de las escobas y una señora escogida por sus merecimientos representaba físicamente al Teo Inán, llevando una escoba en la mano. La fiesta principal es la de honor de Ilamatecutli, Tosi, que es abuela, Tosi, Teteoina, que son tres de las muchas representaciones de las funciones que desarrolla la madre tierra, que de mujer madura se ha convertido en abuela tierra. ¿Ah? Todo esto de la veintena está relacionado con el ciclo agrícola, hermanito, ¿no? Todo el cambio que va viviendo. Es más del ciclo agrícola que la otra del tiempo, de que es del Tonalpoali. Es como vivir en armonía con filosofía en la parte espiritual. Sí, pero sin olvidar nuestro sustento, que es la madre tierra. Sí, todo esto es importante que lo vayamos conociendo. Sí, en estas dos no son cuentos. La forma de llevar contar estos tonaltin son diferentes. Uno es tonalpoali, la cuenta de los días que se reúnen de 13 días. Y que de la veintena es de 20 días. Y las energías se llaman Sempoal, Tonal y Luch. 20 energías, la fiesta o la ceremonia, el festejo de los 20 días se va a contar. ¿Sí? A todo esto, nosotros debemos de entender y comprender las dos cosas. Se le llama Kaupoali. ¿Qué es Kaupoali? Viene de la palabra Kawik, tiempo, la cuenta del tiempo. La cuenta del tiempo se divide en estos dos. Tonal Poali y Sempoal, Tonal y Luch. ¿Ah? Por eso la veintena se llama Sempoal, Tonal y Luch, ¿no? Como la traducción de veintena, Sempoal, Tonal y Luch. Y eso lo debemos de tener presente al momento de trabajarlo, ¿sí? Ahora bien, hasta ahorita ya tenemos nuestros proyectos. Por la situación de la comunicación, del tiempo y todo eso, yo les pediría para entre hoy y mañana, me pudieran ustedes decir si alguien de los hermanitos ya tiene, y lo voy a mandar en el grupo, ya tiene su proyecto para dar un curso, un taller en línea y poder incluirlo en el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Mi proyecto les acabo de presentar, de Tonal, ¿sí? Bien, hermanitos. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Este es el ciclo que estamos iniciando. Ya iniciamos más bien, ¿no? Que ya lo estamos vibrando. Y justo esto es a lo que queremos llegar nosotros, a llevar la cuenta para vivir en armonía con nosotros, con Tonal Poali, y vivir en armonía con toda la madre naturaleza, que es el Sempoal, Tonal y Luchi. Y todo esto se junta para vivir esta vida y vibrar. Hermanitos, de mi parte sería todo. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna aportación a la clase. Adelante. Temastiani, yo tengo una pregunta.
No sé si ya dio eh, eh, el carrizo puede ser cualquier varita y cómo se va a pintar, con qué pintura. ¿Cuál sería para ir pintando los carricitos? Del Sí, tonalilwis. para ir pintándolos, si es cualquier varita de carricitos que encontremos en el cerro o es algún carricito especial y con qué pintura se pintarían. Déjeme mostrarle uno que nosotros pintamos, es de mi tonal, de no me preocupe. Por aquí lo debo de tener. Ah, ¿dónde está? Aquí. Esperemos nosotros enviarle tipo tutorial. Algunos hermanitos que tenemos rato ya más o menos, mire, ya hemos estado viendo. Por ejemplo, mire, ese es ese es de su servidor. Este es de mi trecena, SEO Celot, aquí está SEO Celot. Del de mi año, soy del año 6 Carrizo. Atl, de Atsin, de Yeyat, porque en este caso lo hice en un día 3 aguas. Pero ahora, lo que vamos a hacer nosotros aquí, vamos a pintar la energía que está en la parte superior. Permítanme. Como miren, es lo que está en la parte superior y en medio Cecipacle y aquí esto. ¿De qué material yo lo hice de este carricito? Miren. Primero le tuve que quitarlo. Si se dan cuenta, el carricito está lisito. En esa cascarita del carricito no podemos pintar porque se despinta fácil. Entonces lo que hice es quitarle el carricito, la cascarita esa lisa, y ya queda un poquito más accesible a pintarlo. Después de eso lo pinté con pintura acrílica. Lo pinté, lo dejé secar, después viene una pequeña capa de spray de aceite, ¿no? Suave, porque si le echamos mucho, empieza a escurrir la pintura. Entonces lo que lo hicimos es de esta manera. Día con día lo vamos pintando, lo vamos pintando. Yo sé que es un gran trabajo, ¿no? Tenemos nuestro propio trabajo, pero pues esa es la parte que nosotros podemos vibrarlo. Es una forma, pero también lo podemos pintar en papel con colores, una hojita blanca o papel opalina, que es un poquito más grueso, lo pinto ahí. La intención es que lo puedas trazar, pero el carricito de preferencia así. Al tener este pequeño hueco, nosotros podemos guardar aquí algunas cosas. ¿Cómo qué? Como mis experiencias de ese día, mi diario, lo guardo. Y esto me va a servir para este ciclo de 260 días, para el otro ciclo, para el otro ciclo, ¿no? Y ya vamos anotando aquí nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestro aprendizaje, ¿sí? Espero haberle contestado su pregunta. Gracias, le agradezco. Sí, sí, sí me. Ujú. La Socamati. Hermanita Leti, por favor. Ah, Temasiani, había quedado de enviarnos los datos de la persona que vende el, este, el Tonalpowali, así como el librito que se despliega. Ajá. El que sacó ahí con el hermano Toñito, ve que el hermano Toñito tiene uno más grande que esta Anita. Ujú. Entonces, si nos puede enviar los datos, por favor. Claro que sí. Es del maestro Ingram. Yo se lo envío. En el grupo le envío y a usted personalmente le envío su contacto y para que se puede, inclusive tiene ese del tonal poali de las trecenas, de los días, de los señores de la noche. Y me parece, creo que de las trecenas también. Yo se lo envío sus datos
y para que usted se contacte con él y se lo pueda mandar, ¿no? Sí, hermanita. Con mucho gusto, ahorita terminando la clase, se lo envío. Eso que matita Ujú. Machani. Sí, hermanita. Gracias. Bueno, no, sí, quema, quema. Maestro, Sí, hermanito Pedro, maestro, ¿me puede adelante. mandar lo de los rumbos y todo eso para sacarle copia y tenerlo? Sí, Por favor, maestro. sería lo de la presentación de ahorita, ¿verdad? Ajá, eso, maestro. Perfecto. Ya se lo envío, hermanito. Claro que sí. Gracias, gracias, maestro. Buenas noches. Ujú. Un Buenas abrazo para noches a todos. todos. Cuídense mucho, maestro. Cuídense mucho, maestro, que nos hace falta. Sí, mi hermanito. Sí, adelante. Sí, sí, por favor. Lo escuchamos. Sí, buenas noches, Temastiani. Pues antes que nada Buenas agradece. noches. Estuvo muy interesante la charla y bueno, mi pregunta sería, esto que comentó al final de conocer nuestra energía para estar como en armonía con el exterior, con la naturaleza, ¿esto de qué manera nos empodera o sí, nos sirve para el camino de nuestra vida? Ujú. Sí, hermanita. Justamente eso de autoempoderarnos, de entender y aprender que nosotros tenemos esa energía, ¿sí? Al tener nuestro tonal, conocemos todas esas energías, cómo trabajarlas, cómo armonizarlas y vivir, vivir sin ese mundo de estrés, sin ese mundo de, haz esto, debes de tener el otro, debes de actuar de esta manera, debes de comprar esto, debes de pensar de esa manera para que no nos controlen de una otra forma, sino retomar nuestra batuta y decir, yo soy una energía sagrada, yo voy a caminar este sendero, yo soy, por ejemplo, soy Ocelo, soy Xochitl, soy Malinali, y sé cuáles son mis cualidades. ¿Y cómo? Me conecto con las plantitas, con los animales, con las energías, respetando, entendiendo que yo soy parte de un todo. No me pertenecen a mí los animales, ni las plantas, ni el sol, ni todo eso, no. Yo soy parte de, y al sentirme parte de familia de esas energías, entenderé y cuidaré y protegeré mejor este ambiente en el que vivimos, ¿no? Pero sobre todo conociendo tu tonal, y con eso tienes para poder trabajar. Sí, hermanito. Espero Muchas gracias. haberle respondido su pregunta. Muy bien. Pues bueno, hermanitos, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado y pues nos vemos el día de mañana en la clase de Náhuatl, ¿verdad? Y el día martes vamos a trabajar con Ocelo, vamos a acechar como el Ocelo, sin antes decirles lo que quedamos pendiente que iba a ser para el día de hoy, ¿no? Sobre los números. Vamos a trabajar sobre los números y de ahí trabajaríamos con el Ocelo. Cómo acechar como Ocelo y buscar esos portales tan importantes para conectarnos. ¿Sí? Bueno, hermanitos, descansen y nos vemos el día de mañana. Matimo se ubican. Claro, maestro. Todos. Fatima Sehuica, Matimo se Temastiani. ubican, Buenas noches a todos. Buenas noches, Muchas hermanitos. gracias, maestro.